Buenos días, mi nombre es Gianfranco Sete Farfán, soy médico residente en segundo año de especialidad en neumología en la sede hospitalaria del Hospital Nacional Obispo Loaiza. Realizo la especialidad por lo que es la Universidad Mayor de San Marcos. El tema que voy a compartir con ustedes es tuberculosis desde el punto de vista de transmisión y prevención de la enfermedad. Muy bien. El Perú, lamentablemente, se encuentra dentro de los países de Sudamérica que lidera la tasa de incidencia, una de las tasas de incidencia más altas a nivel de Sudamérica. Lamentablemente, los países, esto va a estar en función a la concentración de la población. En consecuencia, Lima y el Callao son zonas con una incidencia muy alta de lo que es nuevos casos de tuberculosis. Se encuentra entre 100 a 200 unidades y son por 100.000 habitantes, haciendo alrededor del año 2017 un aproximado de 32.000 habitantes, los cuales se encuentran básicamente en Lima, Ucayali, Madre de Dios y Caetá, ¿no? Son zonas de muy alto riesgo. Nosotros tenemos que tener un conocimiento de qué es la tuberculosis para poder ver algún síntoma de ello, ¿no? Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que va a ser generada por un bacilo que se llama Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, que nosotros lo vamos a adquirir respirando. Lamentablemente adquirimos respirando sin saber quién tiene tuberculosis y se va contagiando la enfermedad, se va propagando. El ser humano enfermo, que todo ese que tiene enfermedad de tuberculosis, contagia a otro, y esto se viene repitiendo sucesivamente. Cuando el bacilo tuberculoso llega al pulmón, si el pulmón está sano y estuvo expectando, puede controlar la enfermedad. Y esto depende del estado nutricional, de que no tenga otra enfermedad, de la cantidad de bacilos que haya inhalado, etc. Y a su vez, si el paciente está comprometido, si una persona está comprometida, tiene estrés, está utilizando alguna medicación, corticoides, se ha visto, tiene un estrés laboral, fuma, etc., vamos a ver que puede generar un mayor riesgo de presentar tuberculosis. Y en este caso, el pulmón se va a ver comprometido, generando cavernas, cavitaciones, y estas cavitaciones van a tener Mycobacterium tuberculosis internamente, el mismo que vamos a nosotros expulsar mediante la tos o respirando. En consecuencia, esta enfermedad se va a transmitir sucesivamente mediante la expulsión de estas secreciones, ¿no? Entonces, la tuberculosis es una enfermedad causada por esas bacterias y se contagia de persona a persona, ¿no? Dentro de los síntomas principales que vamos a encontrar en los pacientes, vamos a ver que tos, expectoración bastante productiva, que se ve en las demás personas, y esto va a contagiar mediante la transmisión, mediante estas partículas suspendidas en el aire que tienen bacilos, ¿no? A su vez, la pérdida de peso, la expectoración con sangre finalmente por la lesión pulmonar, generalmente es lo que lleva a la consulta con el médico, ¿no? Y nosotros tratamos de dar un tratamiento a los pacientes después de hacer el diagnóstico y encontramos que algunas veces puede haber complicaciones como por ejemplo la pérdida de la visión, coloración amarilla, inflamación del hígado, sarpullidos, etcétera, que son consecuencias a veces del tratamiento o a veces también pueden ser consecuencias de la enfermedad en sí. Nosotros, entonces, ¿cómo se contagia la tuberculosis? Tosiendo, respirando, hablando con otra persona que se encuentra muy cerca. Y esto va a estar en relación a que entre más cercano es el contacto domiciliario de una persona, más posible es que se pueda contagiar. Entonces, en un primer punto, si nosotros tenemos un paciente tuberculoso en casa, un familiar muy cercano, tenemos un alto riesgo de contagiarnos de esa persona, y esto principalmente se ve en los 2 a 5 años del diagnóstico de esta persona, ¿no?, que haya tenido la tuberculosis. A su vez, la enfermedad va a hacer que se disemine el bacilo de Koch, se va a diseminar y puede generar compromiso de otros órganos en cualquier parte de la economía humana, ¿no? Vamos a ver que puede ser, por ejemplo, el pulmón afectado al inicio de un paciente, se contagia a otro, este paciente tiene una buena defensa, aguanta, pero luego se deprime por algún motivo y va a presentar tuberculosis osteoarticular a nivel de la columna, a nivel cerebral, etc. Entonces el ciclo se sigue transmitiendo, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer nosotros? Tenemos que limitar el contacto intradomiciliario, hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno previo. Entonces es importante que usted sepa, si conoce a alguna persona que tiene pérdida de peso bastante marcada, ha perdido más de 10 kilos de peso, por ejemplo, pesa 60 kilos, y luego de un mes pesa 54, 53 kilos sin ningún motivo ni causa aparente, entonces posiblemente tenga tuberculosis. Se ha perdido el apetito recientemente, si presenta toda su expectoración más de 15 días,
una tos productiva con abundante secreción mucosa, es posible que esa persona pueda tener tuberculosis, por lo cual debe acudir al centro de salud, realizarse una prueba de despistaje temprano, que es gratuito, y es nada invasivo, solo necesita escupir en un vasito y eso se le hace el diagnóstico. El diagnóstico sale en 24 horas, 48 horas, dependiendo del centro de salud. Fiebre, sudoración nocturna, cambios en lo que es la voz, cansancio, debilidad, resfríos, letargia, y en muchos casos el paciente deja de hacer caso a estos síntomas, signos, piensa que es otra comorbilidad, acude a una farmacia, toma antibióticos, no se hace un estudio adecuado y sigue con la enfermedad. Y luego uno de los signos más tardíos de esta enfermedad es que presenta un sangrado a nivel de la tos, lo que se conoce como muctisis, y en ese momento es que recién acude por la emergencia del hospital Loaiza en este caso, y en ese momento es que hacemos recién el diagnóstico cuando el paciente está muy comprometido. Entonces, lo que debemos hacer es evitar ese daño. Nosotros vemos que una persona está con fiebre, está con tos más de 15 días, ha bajado de peso, tiene fatiga, ya no rinde en el trabajo, entonces nosotros podemos hacer un estudio muy temprano, acudimos a un médico general, el médico general nos va a hacer el estudio adecuado, va a encontrar que a nivel pulmonar hay algún ruido, ¿no?, adicional, y va a pedir un estudio de imágenes, una radiografía de tórax, que es un examen muy rápido, nada invasivo, nada doloroso. Luego le va a pedir un examen de esputo, de flema de secreción, que tampoco le va, que es gratuito, totalmente el Estado peruano garantiza esto. Y con eso vamos a nosotros determinar si tiene tuberculosis o no. Y luego nosotros vamos a mandar esa muestra de esputo para hacer algunos estudios adicionales para ver el tratamiento adecuado del paciente. Asimismo, también el médico se va a encargar de ver otras comorbilidades que han podido precipitar la enfermedad por bacillus, la tuberculosis, y se le va a tratar de manera integral en este caso, ¿no? Entonces, como les digo, la tos empieza a transportar en las secreciones lo que es el Mycobacterium tuberculoso. Y estas secreciones se van a suspender en el aire y otra persona va a venir a reinhalar, ¿no? Y dependiendo de la duración de la exposición del paciente durante horas, día, vamos a ver que existe una mayor incidencia y un mayor riesgo de tener tuberculosis en pacientes. Bueno, esto es un estimado que son más de 6 horas con un paciente en contacto que tiene tuberculosis, puede tener un riesgo mucho mayor incrementado de hacer tuberculosis posteriormente, ¿no? Asimismo, la distancia con otra persona también tiene relación con esto. Se ha visto que si una persona tose, esa tos puede llegar hasta 3 metros de distancia y puede tener tuberculosis en esas gotitas que han llegado a la tos. Consecuencia, a 3 metros de distancia sigue habiendo una posibilidad de infectarse, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya diagnosticamos tuberculosis, tenemos que acudir al centro de salud para nosotros poder recibir tratamiento. El tratamiento es el mismo a nivel mundial. El mismo tratamiento que le van a dar aquí, lo va a tener en otro país. Ese tratamiento es el que ha sido probado por la Organización Mundial de la Salud para tratamiento de la tuberculosis. Es un tratamiento prolongado, son 6 meses de tratamiento, tiene un periodo de 2 meses con uso de drogas y un periodo posterior de 4 meses de consolidación, en el cual usted va a recibir tratamiento y va a ser supervisado por un personal de salud. Es importante que el tratamiento sea supervisado básicamente para la adecuada toma de la medicación, las dosis, porque muchas personas al sentir algún efecto adverso pueden atribuirlo a la medicación y dejar la medicación, lo cual va a favorecer su pronóstico porque existen formas de tuberculosis que se llaman resistentes, que se ven influenciadas por dejar el tratamiento, ¿no? Entonces es importante evaluar esa adherencia al tratamiento. Y también existen algunos efectos adversos, ¿no?, que también pueden constituir algunos cuadros que requieren intervención médica más adecuada. Entonces es muy importante que una persona que se ha hecho el diagnóstico precoz acuda a recibir tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para nosotros cortar esa cadena de contagio de la tuberculosis? Hacer un diagnóstico precoz y brindar un tratamiento oportuno. El médico le va a hacer seguimiento a la primera muestra de esputo que se ha dejado para ver si es una tuberculosis sensible, si puede recibir el tratamiento que hemos indicado o si es una tuberculosis resistente, que lamentablemente está yendo en alza la incidencia de la tuberculosis resistente a drogas. Entonces, en ese caso, hay que cambiar la medicación. Tiene un poco más de duración, pero si no recibe la medicación, tampoco el pronóstico del paciente va a ser adecuado. Entonces, es importante hacerle seguimiento a esa muestra de esputo. Asimismo, si usted está enfermo de tuberculosis, también es muy probable que haya contagiado a otras personas de su entorno, siendo las personas que viven más con usted afectadas. Entonces, antes de que ellos
puedan presentar un compromiso mayor, es importante estudiar los casos para que puedan recibir un tratamiento profiláctico, ¿no? Previo a que haya la enfermedad por tuberculosis. Finalmente, es importante que tenga información acerca de lo que es la tuberculosis, y esto se ve en lo que es la promoción de la salud. Ahora, con la charla que le estoy dando, usted va a tener mayor conocimiento de lo que es la tuberculosis, va a poder reconocer los signos y síntomas que le he indicado sobre la tuberculosis: fiebre, tos, expectoración, pérdida de peso, fatiga y sangrado por la cavidad nasal u oral, y esto va a ser un signo de tuberculosis, ¿no? Entonces, indirectamente usted nos está ayudando a cortar la cadena de transmisión. De esta manera nosotros ayudamos a la salud nacional, ¿no? Asimismo, es importante cuidarse. Las personas que tienen algunos familiares con tuberculosis deben cuidarse con la mascarilla verde, que es una mascarilla a modo de filtro con una banda elástica que va a filtrar el aire que se respira. La persona sana utiliza la mascarilla verde. En cambio, aquella persona enferma que tenga secreciones abundantes y bote abundante cantidad de bacilos, va a tener una mascarilla de papel que evita que propague más bacilos de Koch, de tal forma que nosotros controlamos la infección de la enfermedad de esta manera. Por lo tanto, la única forma de tratar, o la mejor forma de tratar y reducir la incidencia de tuberculosis en nuestro país, es un diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y mediante la promoción de la salud. Finalmente, debemos evitar algunas condiciones que se han visto van a afectar lo que son la incidencia. Por ejemplo, existe mayor riesgo de tuberculosis en aquellas poblaciones que están hacinadas, hacinamiento. Como podemos ver, los penales, por ejemplo, es un hacinamiento bárbaro. En ese caso, por ejemplo, tiene un mayor riesgo de una mayor incidencia de tuberculosis. Asimismo, por ejemplo, en algunas áreas de los hospitales, por ejemplo, las emergencias se ven bastante abarrotadas, bastante llenas, y existen personas que tienen tuberculosis, que no tienen el diagnóstico aún, y al estar en un contacto muy cercano con varias personas, ya tienen tuberculosis. Entonces, las personas que van a emergencia se hacen tratar, mejoran de la enfermedad que los lleva a emergencia, pero ya están llevando un regalo adicional, que es la tuberculosis de otra persona que no sabían que tenía. Entonces, es muy importante conocer esto, ¿no? El VIH, en algunos casos, también incrementa en lo que es el riesgo de tuberculosis, así como la enfermedad renal y la diabetes mellitus, ¿no? En resumen, la tuberculosis a nivel del Perú, se ha visto que para el año 2016 habían 31.000 casos, ¿no? Y de los cuales 4.700 eran niños pequeños. Y estos pacientes tenían, en algunos casos, hasta se ha estimado que 2.300 tenían tuberculosis multidrogo resistente, lo que hace que el pronóstico sea un poco más sombrío, ¿no? Actualmente, todos se pueden contagiar de tuberculosis, no existe una forma de impedir que se contagien de tuberculosis. Todo se transmite por vía aérea, por la tos, estornudos y el mismo hecho de respirar, y el principal órgano comprometido es el pulmón. El pulmón es el órgano más comprometido, y si bien es cierto, también le puede dar en cualquier parte de la anatomía humana, ¿no? El cerebro se puede ver comprometido, ligamentos, articulaciones, riñones, etcétera, ¿no? Es muy importante recordar que esta enfermedad va a generar 1.7 millones de muertes a nivel mundial, ¿no? Por tuberculosis. Entonces, es preciso saber el diagnóstico, hacerlo precoz, rápidamente, encontrar los pacientes que son potenciales de tener tuberculosis, dar un tratamiento oportuno, adecuado, y estar pendiente de algunos signos, síntomas que son indicativos sugerentes de enfermedad de tuberculosis. Por ejemplo, tos, fiebre, expectoración, pérdida de peso, etc. Quiero recordar a todos que el Día Mundial de la Tuberculosis es el 24 de marzo, hacer hincapié en este llamado de atención. Finalmente, si tienen alguna pregunta o duda, pueden acudir al servicio de neumología del Hospital Loaiza. Estaremos dispuestos a resolver sus dudas. Muchas gracias.